Gobierno de Najibullah y guerra civil en Afganistán. Karmal, reelegido jefe de Estado y secretario general del partido en 1986, fue desplazado de este último cargo y del poder por Najibullah Mayo. Muhammad Najibullah, en 1987, lanzó un llamamiento a la reconciliación nacional e hizo adoptar en noviembre una constitución que no tenía ya nada de socialista. En abril de 1988, los acuerdos de Ginebra ratificaron los calendarios de retirada de las tropas soviéticas, sin que se llegara a un verdadero acuerdo político. Las últimas tropas soviéticas abandonaron el país en febrero de 1989. Su partida no permitió a la resistencia afgana apoderarse de la capital, sumida en divergencias tanto étnicas como políticas. En Peshawar, los moderados, en gran medida partidarios del anterior rey Zahir Shah y pertenecientes a la élite tribal, se opusieron a los fundamentalistas que preconizaban un Estado islámico y que eran apoyados por el ejército pakistaní, los hermanos musulmanes árabes y Arabia Saudí. El jefe de los fundamentalistas, Gulbuddin Hekmatyar, tomó posiciones claramente antioccidentales y lanzó ataques armados contra los otros grupos mujahidines, liderados por Masusted, del Valle del Panjshir. Un gobierno interino de Afganistán formado en Peshawar en febrero de 1989 por los partidos suníes, bajo la presión de Pakistán, no consiguió unir a los comandantes mujahidines del interior, acostumbrados a una gran autonomía, ni a los chiitas. Se llegó a una fase de estabilidad precaria. Las grandes ciudades pasaron a estar controladas por el régimen, en tanto que el campo lo estaba por los mujahidines. Pero la guerra había perdido su aspecto ideológico, por cuanto el régimen de Kabul había renunciado a su supremacía sobre el consumismo. El BTA cambió su nombre en 1990 por el de Hizb Watan, Partido de la Patria. Por su parte, muchos mujahidines luchaban más por conservar el poder local que habían adquirido que por crear una improbable república islámica. Estados Unidos y la Unión Soviética, dada su voluntad de poner fin a uno de los últimos conflictos del tiempo de la Guerra Fría, se comprometieron en septiembre de 1992 a interrumpir sus entregas de armas a todos los bandos de la lucha en Afganistán, acuerdo que entró en vigor en enero de 1992. Al perder el apoyo soviético, Najibullah, que además había de enfrentarse a graves disensiones en el seno de su propio partido, vio debilitarse su posición en los primeros meses de 1992. Su propuesta de un alto el fuego unilateral no logró la aceptación de las organizaciones de la resistencia. Mientras la ONU multiplicaba sus intervenciones tratando de establecer una regulación política del conflicto, los mujahidines acentuaron su presión en el norte. En abril, se hicieron con el control de todo el país, y obligaron a Najibullah a dejar el poder. Un consejo islámico, resultante de un pacto entre las diferentes facciones de la resistencia, se hizo cargo interinamente del gobierno del país, bajo la dirección de Sibghatullah Mojadedi. Masusted fue nombrado ministro de Defensa. En junio, Mojadedi cedió el poder a un consejo dirigente de 10 miembros, presidido por Burhanuddin Rabbani. Sin embargo, pronto se reprodujeron las antiguas rivalidades entre mujahidines y etnias, y en agosto Hekmatyar lanzó una gran ofensiva contra la capital. Los enfrentamientos entre milicias fundamentalistas y fuerzas gubernamentales causaron más de 2000 muertos y provocaron el éxodo de más de un tercio de la población. Esta segunda batalla de Kabul fue acompañada de una multiplicación de los combates por el resto del país. Un consejo de 1335 delegados eligió a Rabbani jefe de Estado por un período de 18 meses diciembre, y designó a 50 de sus miembros para formar un parlamento con poderes constituyentes en 1993. En marzo las distintas facciones alcanzaron un consenso para que Gulbuddin Hekmatyar, dirigente Azbi Islami, ocupara el puesto de primer ministro, a la vez que ratificaban la elección de Rabbani.